Masejet Menachot Daf Samejalef Amudalef 61a, 16 líneas de arriba para abajo. Antes de comenzar, hagamos una pequeña y corta introducción. En la clase anterior, en la Mishnah, mencionamos que hay ciertas menachot que requieren hagashá y no tenufá. ¿Qué es hagashá? Acercamiento al Mizbeach. ¿Y tenufá qué es? Agitación, o mejor dicho, mecer. O sea, hay ciertas menachot que requieren hagashá y no tenufá. Otro grupo de menachot que requieren hagashá y también tenufá. Otro grupo de menachot que requiere tenufá y no hagashá. Y un último grupo que no requiere ni tenufá ni hagashá. Y ya en la misma clase anterior, en esa misma Mishnah, especificamos los casos, los ejemplos que hay para el primer grupo mencionado, o sea, las menachot que requieren hagashá y no tenufá. La Mishnah a continuación que vamos a ver nos va a especificar los casos de los últimos tres grupos. En diferente orden, pero sí. Veamos la Mishnah. Dice la Mishnah: Elu teunot tenufá ve'en teunot hagashá. Lo kshemen shel metzorah va'ashamo. והביקורים כדברי רבי אליעזר בן יעקב, ואמורי של מנזיר וחזה ושוק שלהם. אחד אנשים ואחד נשים בישראל ולא באחרים. שתי הלחם ושני כבשי עצרת. כיצד הוא עושה? נותן שתי הלחם על גבי שני כבשים, ומניח שתי ידיו למטה, מוליך ומביא, מעלה ומוריד, שנאמר, אשר הונף ואשר הורם. תנופה הייתה במזרח והגשה במערב, תנופות קודמות להגשות. En esta primera parte, la Mishnah nos especifica los casos de ese grupo que requiere, de menachot que requieren ¿qué? O de korbanot que requiere tenufá y no hagashá. Lok shemen shel metzorah, que es el aceite que trae el metzorah, y el asham que trae el metzorah. Adicionalmente también los bikurim. ¿Qué son los bikurim? Las primicias. Pero esto que de los bikurim, de las primicias, es únicamente una opinión de Rabbi Eliezer ben Yaakov, que vamos a explicar en la Gemara. Adicionalmente también las partes sacrificiales de Shalmei Yahid, de Shelamim particulares, al igual que el hazé y el shok de ellos. ¿Sí? Las partes sacrificiales son las partes que van al Mizbeach, y el hazé es el pecho, el shok es el muslo, que esas dos cosas van ¿para quién? Para el Cohen. O sea, todo esto, las partes sacrificiales de Shalmei Yahid, al igual que el hazé y el shok, también requieren ¿qué? Tenufá y no hagashá. Y esto aplica ya sea en anashim, que es anashim, hombres, ya sea nashim, ya sea Israel y no en otros. Le van a preguntar que aparentemente esto es contradictorio, porque cuando tú me dices hombres o mujeres, significa hombres y mujeres. Y después cuando me dices Israel y no otros, mashma que es solo un Israel y no una israelit, y no una mujer. Entonces se contradice. Vamos a explicar esta parte en la Gemara. Sigue diciendo la Mishnah, shte alechem, ¿sí? Los dos panes que se traían con los dos kebasim en Shavuot. Entonces el shte alechem con los shne kebasim también requieren ¿qué? Tenufá y no hagashá. ¿Y cómo se hacía la tenufá de los shte alechem con los shne kebsei atzeret? Dice la Mishnah, se agarraban los shte alechem, se colocaban sobre los dos kebasim, ¿sí? Y después colocaban las manos debajo de ellos. ¿Debajo de qué? De los kebasim, ¿sí? Y cuando, o sea, están las manos, los kebasim, y después los shte alechem, y después los saca, los mece, ¿sí? Hacia afuera y los trae de regreso para todos los puntos cardinales, ¿sí? Y luego lo sube y lo baja. ¿Y de dónde se aprende esto? Del pasuk en Shemot 29-27, Asher hunaf va Asher huram. Hay más lo que cómo interpretar este pasuk y cómo vemos esta alajá de este pasuk, pero según la otra explicación de Rashi, que vamos según esta, la segunda, voy a explicar según esta, dice, la segunda explicación de Rashi, dice que Asher hunaf va Asher huram, hunaf es holajá y avaá, mecer para afuera y después mecer para adentro, para todos los direcciones. Y Uram es subir y bajar. Okay. Entonces, Asher Hunaf, llevar y traer, mecer hacia afuera y mecer hacia adentro para todas las cosas. Y después Asher Uram, arriba, abajo. Sigue diciendo la Mishnah otros detalles al respecto de la tenufá. La tenufá se hacía en el Mizrach del Mizbeach. ¿Qué significa Mizrach? En el este del Mizbeach. ¿Sí? Recuérdense que cuando uno entraba a la Azara, entraba por el Mizrach. Y al final estaba el Ma'arab, del lado derecho Zafón, del lado izquierdo Darom. Entonces, Mizrach es la parte que está más cercana a la
entrada. ¿Ok? Entonces la tenufá se hacía en el este del Mizbeach, o sea, apenas entrabas. Y la hagashá, que es hagashá otra vez, el acercamiento de lo que estás ofrendando al Mizbeach se hacía del lado que oeste, que se refiere a oeste en la esquina sur-oeste. Muy bien, del Mizbeach. ¿Y qué se hace primero, tenufá o hagashá? Cuando se requieren hacer las dos, tenufá antes de la hagashá. Muy bien. Procedemos a otro tipo de korbanot minhat haomer u minhat kenaot, teunot hagashá utnufa. En esta parte la Mishnah nos dice ese grupo que requieren hagashá y también tenufá. ¿Cuáles son estas? Minhat haomer, el que se hacía cuando Omer, ¿cuál es eso? ¿Qué día? Segundo día de Pesach. Y minhat kenaot, ¿qué minja esa? De la minhat kenaot, kinui, sota, muy bien. Estas requieren hagashá, que es acercamiento al Mizbeach, y tenufá, que es mecimiento, no sé, mecimiento. ¿Ok? Cuarto grupo, lechem apanim u minhat nesachim ente unot lo hagashá velo tenufá. En este cuarto grupo no son tipos de menajot que no requieren ni hagashá ni tenufá. ¿Cuál es? Lechem apanim y minhat nesachim. Lechem apanim son los dos panes y minhat nesachim, ¿cuáles son? Aquellas menajot que venían con los korbanot que requieren también libaciones. ¿Sí? Ok. Estas no requieren ni hagashá ni tenufá. Ok, sigue diciendo la Mishnah. Rabbi Shimon Omer, שלושה מינים טעונים שלוש מצוות, שתיים בכל אחת ואחת, ושלישית, יהיה מצוות, ¿sí? ושלישית אין בהם, ואלו הן זבחי שלמי יחיד וזבחי שלמי ציבור והאשם מצורע. זבחי שלמי יחיד טעונים שמחה חיים ותנופה שחוטים ואין בהם תנופת חיים. זבחי שלמי ציבור טעונים תנופה חיים ושחוטים ואין בהם שמחה. והאשם מצורע טעון שמחה ותנופה חי ואין בו תנופה שחוט. En esta última parte de la Mishnah nos dice lo siguiente. Dice Rabbi Shimon, hay tres especies de korbanot, tres tipos de korbanot, que entre las tres, entre muchas cosas más, pero entre esos tres tipos de korbanot, requieren un total de 3 mitzvot. De las cuales de esas tres, en cada uno de ellos, tiene nada más 2 de estas 3. ¿Entendieron? Repito. Hay 3 tipos de korbanot, que entre los 3 en total, entre los 3 hay ¿cuántos tipos de mitzvot? 3 tipos de mitzvot. Pero las 3 no aplican en cada uno y uno, sino nada más 2 de cada una, 2 de esas 3 aplican en cada uno de estos korbanot. ¿Sí? Y la tercera, 2 aplica en cada uno y la tercera no aplicaría en cada uno. ¿Ok? ¿Cuáles son los 3 tipos de korbanot? Primero que todo, zivche shalmei yachid, sí, shelamim de una persona particular. Zivche shalmei tzibur, shelamim de qué? ¿Cuáles son esas? Kivse, ¿de qué? De Shavuot, Kivse Atzeret. Y Asham Metzorah. 3 tipos de korbanot. ¿Y cuáles son las 3 mitzvot? Escuchen bien. Las 3 mitzvot son semijá. ¿Qué es semijá? Apoyarse. ¿Sí? ¿Ok? Después tenemos que semijá cuando está en vida. Sí, en vida. Después tenemos tenufá, mecimiento. ¿Sí? Que ya corregimos, antes decíamos agitación. Mecimiento es la palabra correcta. Mecimiento después de la muerte, o sea, después de la shejita. Y hay otra mitzvah de tenufá, de mecimiento, previo a la shejita, o sea, en vida. Entonces, zivche shalmei yachid requiere semijá cuando está vivo, y tenufá cuando ya está muerto, después de la shejita, pero no requiere la mitzvah de tenufá cuando todavía está vivo. Zivche shalmei tzibur requiere tenufá cuando está vivo y también tenufá cuando está ¿qué? Muerto después de la shejita, pero no requiere semijá. Y Asham Metzorah requiere semijá cuando está vivo, tenufá cuando está vivo y no requiere tenufá cuando ya está muerto. Entonces aquí están 3 mitzvot, semijá, tenufat chai, tenufat shahut, ¿sí? En los 3 tipos de korbanot. En total hay 3, pero en cada uno hay 2 y la tercera ya no. Ok. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara Tanu Rabbanan. ויקריב אותו להשם והדלוג השמן והניף אותם תנופה. מלמד שטעונים תנופה כאחד, ומנין שאם הניף זה בעצמו וזה בעצמו יצא, תלמוד אומר ויקריב אותו להשם והניף. יכול יניף ויחזיר ויניף, תלמוד אומר תנופה ולא תנופות.
Lifnei Hashem, במזרח, ואמר לפני השם יכול במערב, אמר אני למנחה דאיקרי חטאת וחטאת טעונה יסוד, וקרן דורמית ודחיל לא היה לה יסוד, אבל הכה לפני השם קרינה ב. Ok. La Gemara nos trae una baraita que tiene que ver con lo primero que mencionamos en esta Mishnah. ¿Sí? En el primer grupo que mencionamos en la Mishnah, ¿cuál es? Aquellos korbanot que requieren tenufá y no agasha. ¿Y cuál es el primero de esos que mencionamos? El primero que mencionamos es log shemesh el metzorah y su asham. El aceite, el log shemen de aceite y el asham, estas dos del metzorah, ambos requieren ¿qué? Ambos requieren tenufá y no requieren ¿qué? Y no requieren hagasha. Entonces la Gemara nos trae una baraita, que es la que acaba de leer, sobre esto. Y nos cita un pasuk en Vaikra 14:12. Presten atención. Este pasuk está hablando sobre Asham Metzorah. Dice, Veikrib oto, ofrendarás a él ¿a qué? Al Asham, que es el otro. Estamos hablando de dos cosas aquí, Log Shemen y el Asham. El pasuk dice, Veikrib oto le Asham, agarrarás al animal para Asham, Vetlog Hashamen, y después agarrarás ¿qué? El aceite, Venif otam tenufá, y lo mecerás a ellos tenufá lifnei Hashem, delante de Hashem. Listo. Venif otam. A ellos. ¿Qué significa esto? De aquí aprendemos que el Hasham, Ve'ekriv tole Hasham, y Vetlog Hashamen, tienes que hacerle a los dos tenufá, pero como juntos, a la vez. No, juntos. Porque dice Venif tole Hasham, Vetlog Hashamen, Venif otam. Otam en plural. ¿Qué significa eso? Juntos. Uno hubiese pensado que literal tiene que ser juntos. Y es meakev, y si no, y si hiciste la tenufá de ambos, pero que independientes, separados, entonces no sirve, no hay yatzai de Jehová. Dice, no. El pasuk dice, Veinif otole Hasham, perdón, Veikriv otole Hasham, Vetlog Hashamen, Veinif. Vetlog Hashamen, Veinif. Entonces se puede leer así, interpretamos que también hay posibilidad de hacer ¿qué? Log Hashamen, Enif, hacerle tenufá solo a ¿qué? Al Log Hashamen. Y si se puede hacer tenufá solo al Log Hashamen, pues se puede hacer ¿qué? Tenufá también solo al Hasham. O sea, aquí aprendemos que lo ideal es juntos, pero si no, también ya sabes de Jehová. Pero ¿quién te dijo? Puede ser que la manera como leer Betlog Hashamen Ve'enif es para decirte no. Ve'enif otam tiene que hacerlo ¿qué? Juntos. Y adicionalmente, el hecho que puede leer el pasuk Betlog Hashamen Ve'enif es, aparte de hacerlo juntos, también tiene que hacer ¿qué? Separado al Log Hashamen. Dice, no puede ser. Porque después el pasuk dice, Ve'enif otam ¿qué? Tenufá. Mashma ¿qué? Tiene que hacer ¿qué? Una tenufá, ¿sí? A los dos, o sea, uno para cada uno. Y no dice tenufot en plural. Si hubiese tenido que hacer uno para los dos juntos y uno adicional para el Log Hashamen, son total ¿qué? 3. Debería decir no tenufá, sino ¿qué? Tenufot. Porque no es una para cada uno, es 3 en total, de la cual es uno de ellos, Shamen, tendría que 2. Sigue diciendo la baraita. El final del pasuk que dice Ve'enif otam tenufá, ¿dónde? Lifnei Hashem. ¿Qué es Lifnei Hashem? Delante de Hashem. ¿Dónde? Inclusive, explico según Rashi, en el Mizrach. Inclusive en el Mizrach, o sea, inclusive en el lado Mizrach, en el lado este, ¿sí? Del Mizbeach. Y Kol Shiken entonces, que podría hacer tenufá en ¿dónde? En el lado oeste, que estás más Lifnei Hashem, más cerca de él, del Ejal. Entonces, así dice la baraita. Dice la Gemara, o sea, significa, de esta primera baraita que acabamos de ver, que cuando dice Lifnei Hashem, se puede interpretar como que Mizrach. Y por eso decimos que aquí se refiere a inclusive Mizrach. Dice, no me cuadra, porque hay una segunda baraita que nos hable sobre, no sobre la tenufá, sino nos habla esta segunda baraita sobre Agashá. ¿Qué es Agashá? Como ya dijimos, el acercamiento muy bien de la minjá. Y trae un pasuk, esa baraita en Vaikra 6:7, que dice Lifnei Hashem. Y dice la baraita, sin entrar en detalles, pero la baraita dice que del pasuk Lifnei Hashem hubiese pensado que se refiere al oeste. O sea, cuando dice Lifnei Hashem, ¿qué es? Oeste. ¿No? Entonces, contradice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa segunda baraita, mashma que dice que Lifnei Hashem es nada más oeste, y por eso dice que hubiésemos dicho oeste respecto a la Agashá. Y de la primera baraita vemos que también tenufá en el Mizrach sigue siendo Lifnei Hashem, contradicción. Dice la Gemara, no. Todo lo que vimos en esa segunda baraita, que Lifnei Hashem, ¿qué es? Oeste, es porque ahí está hablando sobre ¿qué? Está hablando sobre una minjá. ¿Y qué pasa? Escuchen bien, Rabotai. Sobre la minjá, está dicho sobre la minjá, Kodesh Kadashim Hi Kahatat. Compara una minjá con ¿qué? Con el hatat. Y un hatat
¿sí? Un hatat, un animal hatat, no minja. O sea, aquí compara la minja con un hatat. O sea, que llama la minja hatat. Y un hatat normal, o sea, de animal, después de hacerle shejita, hace sus aplicaciones de sangre y lo que queda, ¿a dónde va? El yesod mizbeach, va al yesod, ¿sí? ¿Sí? Entonces, de la misma manera que el hatat de animal requiere yesod para su servicio, para vertir la sangre de los residuos allá, igualmente la minja, que fue llamado ¿qué? Hatat, es importante que su servicio se haga en el lado que haya ¿qué? Yesod, ¿sí? Y en el lado este, en la esquina sureste del Mizbeach, no había yesod. Por eso cuando dice Lifnei Hashem, no se puede interpretar como este, sino se tiene que interpretar obligatoriamente con ¿qué? Como oeste, que es la esquina suroeste, que ahí sí hay que yesod. Pero en el caso de la tenufá de una sham metzorah o loga shamen, que no es necesario que se haga en el lugar que haya yesod, porque no se compara con hatat ni nada, pues efectivamente cuando dice Lifnei Hashem podemos interpretar que se refiere a ¿qué? Al este. Muy bien. Seguimos. Ve a Bikurim que dibre Rabbi Eliezer ben Yaakov. May Rabbi Eliezer ben Yaakov. De Tania. Ve la caja Cohen limed a la Bikurim sheteunim tenufá dibre Rabbi Eliezer ben Yaakov. May tamad Rabbi Eliezer ben Yaakov. Gamar yad yad b'shelamim. Ketiv aja ve la caja Cohen mitane miyadeja. Uchtiv hatam yadav tevien. Yadav teviena. Makan Cohen. Aflalan Cohen. Malalan bealim. Afkan bealim. Hakeitzat Cohen maniach edot achat yedei bealim umenif. Velei manami que dibre Rabbi Yehuda. דתנא רבי יהודה אומר, והנחתו זאת תנופה. אתה אומר זאת תנופה, הוא אינו אלא הנחה. כשהוא אומר, והניחו, הרי הנחה אמור. המאני מקיים והנחתו זאת תנופה. אמר רבא, הואיל ופתח בו הכתוב תחילה. רנחם בר יצחק אמר, הואיל ורב גוברי. Que mencionamos en la Mishnah, otro de los casos, otro de los ejemplos que pertenece a ese primer grupo mencionado en nuestra Mishnah, o sea, el grupo que requiere, de korbanot que requieren tenufá y no requieren ¿qué? Agashá. Muy bien, ¿cuál es el otro, el segundo caso? Bikurim. ¿Las qué? Las primicias, ¿sí? Las primicias de los Shivat Aminim, ¿sí? Las primicias. Eso te requiere ¿qué? Nos dice la Mishnah, tenufá, pero no requiere ¿qué? Hagasha. Muy bien. Ahorita la Mishnah nos agregó que esto nada más va a ser una opinión de ¿quién? De Rabbi Eliezer ben Yaakov. Únicamente según él. Dice la Gemara, ¿a qué te refieres que es Rabbi Eliezer ben Yaakov? ¿Por qué nada más son Rabbi Eliezer ben Yaakov? ¿Qué palabras de Rabbi Eliezer ben Yaakov? ¿Qué opinión de Rabbi Eliezer ben Yaakov? Dice, no, en la baraita dice Meforash. Está escrito respecto a Bikurim, de Barim 26.4, ve la caja Cohen hatene miyadeja. ¿Sí? Agarrará el Cohen, el tene, ¿qué es el tene? La cesta que está llena de los Bikurim de tu mano. De aquí aprendemos, dice Rabbi Eliezer ben Yaakov en la baraita, libre Rabbi Eliezer ben Yaakov, de aquí aprendemos que Bikurim requiere ¿qué? Tenufá. No agashá, pero sí tenufá. Dice, no entendí, ¿cómo aprende esto? ¿Cómo aprende este pasuk? Ve la caja Cohen hatene miyadeja. ¿Cómo aprende Rabbi Eliezer ben Yaakov de este pasuk que requieren tenufá? ¿Dónde está escrito tenufá aquí? No, que es de la Shabbat. Está escrito en este pasuk respecto a Bikurim, de la caja Cohen tiene miyadeja, yad. Y por otro lado, está escrito respecto a Shelamim, en Vaikra 7:30, Yadav teviena lehanif. De la misma manera que en Shelamim dice Yadav y ahí hay tenufá, igualmente aquí cuando dice en Bikurim, en Devarim 26.4, de la caja Cohen tiene miyadeja, también es que yad, que requiere ¿qué? Tenufá. Entonces, de aquí aprende que es de la Shabbat Rabbi Eliezer ben Yaakov. ¿Cuál fue la pregunta? Que todo lo que la Mishnah dijimos, Bikurim, según la opinión de Rabbi Eliezer ben Yaakov, que requiere tenufá. ¿Quién es? Rabbi Eliezer ben Yaakov. ¿Dónde está Rabbi Eliezer ben Yaakov? Aquí está. ¿Cuál es su fuente? Esta. Sigue diciendo la Gemara que esta misma Gezerá Shabbat que tenemos otra vez. ¿Cuál es la Gezerá Shabbat? Entre Bikurim y Shelamim tenemos Yad Yad. Entonces ya aprendimos la primera alajá de esta Gezerá Shabbat que ¿qué? Que de la misma manera que en Shelamim se requiere tenufá, igualmente en Bikurim se requiere tenufá. Igualmente al revés se aprende. De la misma manera que Bikurim, ¿quién es el que hace la tenufá? Ve la caja Cohen atene miyadeja el Cohen, ¿sí? Igualmente en Shelamim, ¿quién es el que hace tenufá? Cohen. Otra alajá que aprendemos de esa Gezerá Shabbat. De la misma manera que en Shelamim, no solamente el Cohen, sino también, ¿quién hace tenufá? El dueño. ¿Por qué? Porque hay otro pasuk en Vaikra 7:30 y en Shelamim que dice Yadav te viene, refiriéndose a las manos de quién? Del dueño. Sí, igualmente aquí en Bikurim, también, ¿quién lo hace? No solamente el Cohen, sino también el dueño. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? El dueño y el Cohen. ¿Cómo es? ¿Sí? ¿Cómo funciona? El Cohen, maniach yadot achet yedei bealim umenif. El Cohen, los bealim agarran y el Cohen lo agarra por debajo. Ok. Ahorita viene la Gemara y pregunta sobre la Mishnah lo siguiente. Otra vez, nuestra Mishnah nos dijo que Bikurim es una de las cosas que requiere tenufá y no Hagasha. O sea, que requiere tenufá. ¿Y como quién va esto? Como la opinión de
Dijo la Mishnah, únicamente con la opinión de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Pregúntale a un segundo, pero hay otra opinión más que también opina así. ¿Quién? Rabbi Yehudá. Entonces, ¿por qué la Mishnah no dijo quién? No dijo Rabbi Yehudá. ¿Dónde vemos que Rabbi Yehudá dice así? En la Baraita, dice la Baraita, en la Baraita dice Rabbi Yehudá. Respecto a Bikurim está escrito en Devarim 26:10. Vehinachto lifnei Hashem Eloheja. ¿A qué se refiere Vehinachto? No colocar, sino manjé, meser, molij umevi. O sea, Vehinachto es tenufá. ¿Sí? Dice, ¿quién te dijo? Puede ser que Vehinachto, ¿quién te dijo que Vehinachto es tenufá y no se refiere a Nahama colocar? Dice, no, porque previo, este último pasaje que mencionamos está en Devarim 26:10. El previo, unos pesuquín previo en el 4, 26:4, dice el pasuk, Velakaja Kohen Atenemia deja Vehinijo. Ya está escrito que lo colocó. Entonces, ¿para qué tiene que decir después Vehinachto otra vez? Si es colocar, ya lo dijo antes. ¿Para qué? Vemos que el segundo no es que el 10, el pasuk 10 no es colocar, sino es que tenufá. Entonces, de aquí aprende Rabbi Yehudá que Bikurim requiere tenufá. Se pregunta la Gemara, ¿por qué no me traes? Porque la Mishnah me dice que Bikurim requiere tenufá como Rabbi Eliezer ben Yaakov. ¿Por qué no me mencionas como Rabbi Yehudá? Dice la Gemara dos respuestas. Primera le dice Raba. Dice, mira, tienes razón. También Rabbi Yehudá opina así. La razón que la Mishnah optó por tomar como referencia a Rabbi Eliezer ben Yaakov es porque la fuente en la cual él se basa es en donde en Devarim 26:4, que es antes de la fuente del segundo. El otro es 26:10. Se prefiero agarrarte el Taná, que está en el primero. Segunda respuesta de Ronaham Aritzhak dice, no, simplemente Rabbi Eliezer ben Yaakov es un jajam más grande que Rabbi Yehudá. Entonces prefiero agarrarte como referencia. ¿A quién? A Rabbi Eliezer ben Yaakov. seguimos, רבותיי, ומורה שלמי יחיד וחזה ושוק שלהם אחד הנשים ואחד הנשים בישראל אבל לא באחרים. מהי כאמר? אמר רבי יהודה אחי כאמר אחד הנשים ואחד הנשים קורבנן טעון תנופה ותנופה עצמה בישראל אבל לא בידי נשים. Mencionamos en la Mishnah que dije, cuando la mencionamos en la Mishnah, dije que vamos a explicar una Gemara. Mencionamos que las partes sacrificiales, otra de las cosas que requiere tenufá y no agashá, que es partes sacrificiales del shelamim, shalmei yachid, y el jazé y el shok. El jazé es el pecho, shok es el muslo, que se le da a el Cohen. Esto que requiere tenufá y no agashá. Y esto aplica, dice la Mishnah, ya sea en anashim, hombres, ya sea en mujeres. Y adicionalmente en Israel, pero no en otros. Aparentemente hay una contradicción. Porque si tú me dices hombres, mujeres, es los dos, hombres y mujeres. Después me dices Israel y no otros, más hombre Israel y no Israel, Israel y no israelita y no otros. Aparentemente hay una contradicción en ahí mismo. Dice la viuda, no. La Mishnah se refiere a decir lo siguiente. Esto aplica, ¿sí? Ya sea en hombres, ya sea en mujeres, el corbán que ellos traen tiene que hacer ¿qué? Requiere que, no tiene que ser, requieren tenufá. Pero la tenufá, ¿quién la hace? Únicamente Israel hombre y no mujer. ¿Entendieron? O sea, el corbán, si pertenece al hombre o a la mujer, se hace tenufá. Requiere que se haga tenufá. Pero ¿quién hace esa tenufá? El hombre, pues puede hacerla de suya. O nada más un Israel hombre puede hacerla. Y la mujer la tiene que hacer por ella. Ella no la puede hacer. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Sí? O sea, normalmente, como dijimos, la tenufá, esas cosas se hace junto con el Cohen, el Israel. En este caso, cuando es hombre, el hombre junto con el Cohen. Y cuando es mujer, se hace únicamente ¿qué? El Cohen. ¿Está claro? Muy bien. Seguimos. Está en Rabbanan. Bene Israel menifim ven avde kohanim menifim. Bene Israel menifim ven nashim menifot. אמר רבי יוסי מצינו שחלק כתוב בין קורבן ישראל לקורבן עובד כוכבים לקורבן נשים בסמיכה יכולנה חלוק בתנופה. לא. מה לי חלק בסמיכה? שהסמיכה בבעלים, נחלוק בתנופה שהתנופה בכהנים, אם כן מה תלמוד אומר בני ישראל מניפים ואין עובדי כוכבים מניפים, בני ישראל מניפים ואין הנשים מניפות. Hermanos, trae una baraita relacionada con lo último que mencionamos, que es lo siguiente. Respecto a tenufat, estamos hablando de cuál es lo último que mencionamos, shelamim, ¿correcto? Respecto a tenufat shelamim, el pasuk comienza diciendo así, en Vaikra 7:29. Daber el Bene Israel. Háblale a quién? A los hijos de Israel. Entonces, les adelanto una vez lo que vamos a estar jugando. Hijos parece que hombres. Israel parece que Israel y no idólatras. Perfecto. Dice la varita. Bene Israel, te viene a enseñar que Israel hace la tenufá, pero idólatras, no. Y Bene, hijos de Israel, te viene a enseñar que nada más hijos hombres y no bnot Israel y no mujeres. ¿Sí? Así está en la cama. Viene el Bios y dice, un segundo. Nosotros encontramos que la Torah diferenció entre un corbán de un Israel y un corbán de un idólatra y un corbán de unas mujeres respecto a semijá.
que nada más los korbanot, que nada más, perdón, Bene Israel, hombres, hacen que semijá, pero idólatras y mujeres no realizan semijá. Eso lo vemos claramente, porque está escrito en el pasuk, Daber el Bene Israel besamach, Bene, hijos, y de inmediato después de samach, más que el único que hace semijá, ¿quién es? Hombres Israel, y no ni mujeres ni idólatras. Perfecto. Uno hubiese pensado que esto, dice Rabbi Yossi, que encontramos, que esta diferencia que encontramos respecto a semijá, también aplicaría en ¿qué? En tenufá. Y por ende solamente korbanot de hombres Israel van a requerir ¿qué? Tenufá, pero de idólatras o de mujeres Israel, de mujeres judías, no va a requerir. Dice, no vas a decir así. ¿Por qué no puedes decir así? Hay una razón por la cual en semijá sí diferenciar. Y esa razón no la tienes en tenufá. ¿Cuál es la razón? ¿Quién es el único que puede hacer semijá? ¿Quién hace semijá? ¿Quién? El dueño, muy bien, Hazaku Baruj. El dueño es el único que puede hacer. Entonces yo entiendo, ¿sí? Si el único que puede hacer, no hay, el Cohen no puede hacer semijá. El dueño del Corban es el que hace semijá. Entonces yo entiendo perfectamente que si tengo un pasuk que me insinúa Bene Israel Samach, que nada más el hombre y no el mujer, que Bene Israel dice, entonces entiendo que me diga que nada más el hombre puede hacer semijá y no la mujer, ¿sí? Pero respecto a tenufá, no estoy de acuerdo que haga esta diferencia. Porque haya esta diferencia, porque en tenufá también lo hace ¿quién? No solamente el dueño, sino también ¿qué? El Cohen. Entonces, si también lo hace ¿qué? El Cohen, no tengo por qué decirte que un corbán de mujeres o de idólatras no requiera tenufá, que se haga por lo menos tenufá, que lo haga ¿qué? El Cohen. Entonces, ¿por qué está escrito Bene Israel? ¿Por qué está escrito Bene Israel respecto a tenufá? Para enseñarte que Bene Israel hace la tenufá, la acción, los hijos de Israel, pero los idólatras o las mujeres no hacen la tenufá, pero sí definitivamente el corbán requiere tenufá del Cohen. Seguimos. Tania Idach. Un segundito. Sí, esto básicamente es lo mismo que dijimos antes, que requiere tenufá. Sí, claro, lo que Rabbi Yossi está diciendo, requiere tenufá. Sí, requiere tenufá porque el Cohen es el que lo hace, no el dueño. Entonces, también si la mujer lo trae, ¿por qué el Cohen no lo va a hacer? Requiere tenufá, pero no lo hace, que es que deben decir, que no lo hace la mujer o el idólatra. Tania Idach. Bene Israel, en la Bene Israel, Gerim Vabadim Meshuchrarim, Eminain, Talmud Lomar, Hammakriv. Bueno, las de Cohen Hammakriv, que Shubo Mer Yadav Teviena, Hare Bealim Amur Hakeitzad, Cohen Meniach Yadav, Tachat Yede Bealim, Umenif. De manera trae otra varita que nos dice lo siguiente. Respecto a Tenufat Shelamim, está escrito en Vaikra 7:29, Bene Israel, como dijimos, Bene Israel. Dice, mira, esto es nada más hijos de Israel, pero como sabemos que también Gerim, conversos, o Avadim Kenanim, esclavos kenanitas liberados, que ya, ¿sí? Que no se consideran Bene Israel, se consideran Israel, pero no Bene Israel porque no son hijos y descendientes de Jacob, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos de que ellos también apliquen también en ellos, korbanot de ellos también que también ellos pueden hacer? Tenufá dice, no, porque está escrito en el pasuk, Hammakriv, más cualquier persona que trae, cualquier hombre Israel que trae el corbán, puede hacer que la tenufá, también Gerim y también Avadim Meshuchrarim. Pero ¿quién te dijo? Puede ser que el Makriv te viene a decir, ¿quién es el Makriv? ¿Quién es el que hace la ofrenda? Cohen, puede ser que te viene a decir que solamente el Cohen, en este caso. Sí, solamente el Cohen hace la tenufá y no los Bealim. Puede ser que eso es lo que te viene a decir. Si no, no puede ser, porque en el próximo pasuk, el que le sigue, el anterior es Vaikra 7:29, el que le sigue es el 30, dice, Yadav Teviena. Yadav Teviena se refiere a quién, como esto no vamos a dar detalles, pero se refiere a las manos de los Bealim. Entonces ya está escrito que los Bealim hacen tenufá. Entonces no puede decir cuando dice Makriv, se refiere que nada más el Cohen hace tenufá. Está escrito ahí que los Bealim hacen ¿qué? Hacen tenufá. Entonces cuando dice Makriv, está extra para otra cosa. ¿Para qué cosa? Para decirte que está incluido en esta alajá que pueden hacer tenufá también. ¿Quién? No solamente Bene Israel, hijos de Israel, descendientes de Jacob, sino también Gerim y Avadim, Kenanim, Meshuchrarim. Así importante, Meshuchrarim. ¿Y cómo se hace junto? ¿Cómo puede ser que se haga junto? O sea, si el Cohen solo lo hace, entiendo, pero si mejor dicho, tengo una contradicción entre los pasukim. Por un lado tengo un pasuk que me dice que el Cohen lo hace, y por otro lado los Baalim lo hacen. ¿Cómo puede ser? ¿Sí? Dice, no, los dos. El Cohen, como dijimos, coloca, los dueños colocan la mano abajo y el Cohen, ¿qué? Abajo de las manos del dueño. Sigamos un poco más hasta los dos puntos. כיצד עושה? מניח אמורים על פיסת היד וחזה ושוק עליהם ובכל מקום שיש לחם, הלחם מלמעלה. היכא אמר רב פאפא,
bemiluim. Ok. Después de que ya vimos en la Baraitá, ya después de mencionar todos los pesukim de Shelamim, que la tenufá de los... Otra vez, tenemos, respecto a Shelamim, tenemos las partes sacrificiales, que eso va para, como la misma palabra lo insinúa, va para el Mizbeach, y tenemos lo que es el hazé y el shok, que es el pecho y el muslo que se le da a ¿quién? Al Cohen. ¿Qué se hace? Se le hace tenufá a todo esto. ¿Quién le hace tenufá? Los Bealim. Otra vez tenemos partes sacrificiales, hazé shok, le hacen los dueños junto con él, el dueño junto con él, Cohen. ¿Cómo se arregla? ¿Qué se pone primero en la mano? ¿Cómo es el orden? ¿Qué se pone abajo sobre el, o sea, está claro que eso ya lo explicamos, o lo explicamos antes que es una explicación de Rashi, la mayoría de los Rishonim, que los Bealim están agarrando todo eso y los Kohanim abajo. Pero ¿cómo los productos de abajo? Los productos que van en la mano, que son las partes sacrificiales y el Hazé y el Shok. ¿Cómo es el orden? Dice la Gemara, coloca las partes sacrificiales sobre la mano. ¿De quién? Del Israel, según lo que explicamos. Y sobre las partes sacrificiales coloca que el Hazé y el Shok. ¿Sí? Y abajo, abajo de todo va el Cohen. ¿Sí? Y cuando hay panes que hay que traer junto con el Corbán, pues también el pan se coloca encima de todo. Entonces, partes sacrificiales, mano Cohen, mano del dueño, partes sacrificiales y encima Hazé y Shok. Y cuando hay pan, encima de todo eso. ¿Sí? ¿Dónde es el caso que hay pan? ¿Dónde encontramos un lejem, un corbán que requiere pan y requiere tenufá? Porque estamos hablando cuando hay pan lo pones encima, pero, o sea, que requiere tenufá. ¿Cuál es el caso que requiere tenufá? Un pan, dice la papá, en la inauguración del tabernáculo, del Mishkan, en Vaikra 8:26, está escrito: Misala matzot shelifnei Hashem, la kajala matzahad, vejala lechem shem ahad, rakijad, viasema la jalabim, val shoka yamim, para poder hacer ¿qué? Tenufá. Ahí había un caso. Seguimos. Maitama, y le mamishun dichtiv shoka tenuma, vejazat tenufá, lisha jalabim, bebió la nif tenufá, veaketiv. את החלב הלחזה יביאנו, אמר אביי, ההוא דמאי תלה כהן מבית המטבחיים ברמילה, והכתיב וישימו את החלבים הלחזות, ההוא דייב לכהן החרינה, ואז ילומק תלה, והכמשמען דבעינן שלושה כהנים משום דכתיב, ברוב העם, הדרת מלך. Escuchen bien, Rabotay. Ahorita viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Nosotros mencionamos antes que ¿cuál era el orden otra vez? ¿Qué va encima de qué? Entre partes sacrificiales y hazé y shok, ¿qué va encima de qué? Partes sacrificiales primero abajo y después Hazé y Shok arriba, ¿sí? Lo dijimos, pero ¿cuál es la fuente para eso? Dice la Gemara, presten atención. Hay un pasuk en Vaikra, ¿sí? 10:15, ¿sí? Vaikra 10:15, recuerden el número, 10:15, que dice, Shok hateruma, ve Hazé atenufa, que son las cosas, el Shok y el Hazé, al ishea halavim, sobre los jalabim, o sea, sobre las partes que van al Mizbeach. O sea, de aquí aprendemos, Yaviu, dice ahí, Yaviu leanif tenufá. Shoka tenuma, vejazá tenufá, estarán sobre los jalabim para hacer la tenufá. Los jalabim son las partes que van al Mizbeach. O sea, significa que está sobre qué? El hazé y el shok está sobre los jalabim, son las partes sacrificiales. Y eso se hace ¿qué? Tenufá. Esta es la fuente. ¿Dónde está este pasuk otra vez? Vaikra 10:15. Dice la hermana, no me cuadra. Porque hay otro pasuk previo, Vaikra 7:30, ¿sí? Que me dice al revés, Etahelev, que es el Helev, lo que va al Mizbeach, al Hejazé, sobre el Hazé, Yevienu etehazé leanifoto, tenufá lifnei Hashem. Otra vez, en este pasuk no habla de tenufá y nos dice que ¿qué? El Helev sobre el Hazé. Se va arriba el Helev. La palabra sacrificial va arriba según esto, contradicción. Responde a Valle, ¿ok? Dice así. El segundo pasú que mencionamos, que realmente en el orden de la Torah es el que está primero, pero el último pasú, que Tajele Balejazé, está hablando, escuchen bien, cuando el Cohen está trayendo lo del Bet Mitbahaim, carnicería. Explico, en la Azará, la parte norte era la carnicería, ahí es donde se sacaba, se descueraba el animal y todo. Entonces, cuando un Cohen lo trae de allá y se lo da a otro Cohen, ¿cómo lo trae en un utensilio? En ese utensilio, ahí sí está abajo, al revés. Primero está Hazé y Shok y arriba está ¿qué? El Helev, para que cuando pueda llegar al Cohen que va a hacer tenufá, lo voltea y le quede como le quede como debe ser. O sea, como el orden del primer pasuk mencionado, que partes sacrificiales abajo y Shok y Hazé
arriba. Dice la Gemara, pero todavía no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque hay un tercer pasuk que está en Vaikra 9:20 que dice Vayasimu et ajalavim halejazot vayakter ajalavim misbeja. Se colocaba los jalavim, ¿qué es jalavim? Sacrificiales. Alejazot, sobre los pechos, o sea, sobre el hazel shok, vayakter. Y yo llevabas a ofrendar. O sea, que aquí estamos hablando ya después de la tenufá. El pasuk en Vaikra 7:30 que dice que primero se colocaban los hazel shok y el jalavim arriba. Pues sí. Eso está hablando antes de la carnicería hacia el cohen que va a hacer tenufá. Entonces se le volteaba. Pero aquí este pasuk dice que los jalavim estaban encima del hazel shok y ya no dice vayakter, nos está hablando de la aktará, o sea, después de la tenufá. No me cuadra, porque según lo que nosotros estamos diciendo, la tenufá, ¿cómo se tiene que hacer? ¿Con qué orden? Primero se pone, ¿qué? Jalavim, primero se ponen los emurim, las palas sacrificiales, y después hazel shok. Y aquí dice, llevándolo a la aktará, llevándolo a la ofrenda, que es después de la tenufá, que primero hazel y encima del hazel shok, jalavim. Dice la hermana, no, ahí está hablando. Cuando otra vez, el de la carnicería lo trajo como que en un utensilio, en un clisharet, ¿sí? ¿Qué tenía? Tenía primero el hazé y encima el hazel shok y después el heleb. Se lo volteaba al que hacía la tenufá y cuando se lo volteaba le quedaba en el orden adecuado. ¿Qué es el orden adecuado? ¿Cuál es el orden adecuado otra vez? Primero partes sacrificiales y después hazel shok. Después este que hacía tenufá se lo daba a un tercer cohen. Como se lo daba a un tercer cohen, ¿qué hacía? Lo volvía y lo volteaba. Y por eso ese tercer pasuk, este tercer pasuk mencionado en Vaikra 9:20, Vayasimu et hajalavim alejazot, ahí estaban ¿qué? Primero el hazel shok y encima los jalavim, porque se lo había dado, y él es el que hacía la aktará, el tercero. Entonces por eso lo tenía en ese orden. ¿Y cuál es el hitush? Nos quiere enseñar, porque estos tres pesukim así, primero esto, después esto sobre este, pero después al revés, y después al revés otra, y después otra igual al original. ¿Por qué? Para enseñarte que lo ideal es agarrar tres kohanim que hagan todo esto. Un primero, un segundo que haga la tenufá, o sea, el primero que trae del mismo Nahaim, el segundo que hace la tenufá y el tercero que hace la aktará. ¿Y por qué necesitas tanto? ¿Por qué no agarra uno mismo que se encargue de todo? Y de una vez lo agarra en el orden adecuado. Uno que lo agarre todo de una vez con qué? Primero partes sacrificiales y encima que hazel shok. ¿Por qué? Que haga todo, hasta que lo traiga del mismo Nahaim, que haga tenufá y después que lo lleve a la aktará. Para enseñarte, o mejor dicho, porque está escrito en Mishle 14:28, Verob Ham Hadrat Melech. Mientras más unión, mientras más gente haya en una tefilá, en un servicio, es más honra a Kadosh Baruj Hu. Y por lo tanto, cuando aquí hay tres personas que hacen este servicio entre los tres, es mucha más honra. Por eso se necesitan tres kohanim. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.